Gracias por sintonizarnos una vez más y bienvenidos a su noticiero favorito, en la hora económica del país. El día de hoy hablaremos sobre el modelo económico hacia adentro que vivió la sociedad mexicana. Para hablarnos un poquito de los antecedentes, vamos con nuestra reportera Sonia. Hola, muy buenas tardes. Soy Sonia Suárez Garduño. En este reportaje hablaremos sobre el modelo económico hacia adentro. Bueno, pues este modelo principalmente es apoyado por la teoría de keynesiana, lo cual tiene como objetivo es rescatar para el Estado la capacidad de diseñar las estrategias que impulsarán el crecimiento económico sin abandonar la economía del mercado. Y bueno, nos pondremos a pensar que por qué hablamos de este tema. En realidad este tema fue basado en México en 1940, que fue señalado como un modelo de sustitución de importaciones. En algunas empresas incrementaron los turnos de trabajo para satisfacer las necesidades que otros países europeos tenían bajo las circunstancias que estaban por la Segunda Guerra Mundial. También esto creó condiciones favorables para el desarrollo de las industrias y de transformación en México, sobre todo aquellos productos de consumo masivo, para que su producción no requiera de grandes inversiones ni tecnología avanzada. Uno de los presidentes que apoyó este modelo fue Ávila Camacho y Miguel Alemán. Ávila Camacho prometió indemnizar a los exdueños de las industrias petroleras mexicanas, reconocer la deuda de bonos vencidos y el estímulo de la inversión extranjera en los ramos de la manufactura y comercio. También optó por tener un país industrializado y canalizó gran cantidad de recursos. El otro presidente fue Miguel Alemán. Impulsó más que este modelo, controló fundamentalmente la importancia de bienes de consumo. Y finalmente, gracias a este modelo, muchos empresarios mexicanos lograron aceptar la reforma económica y social y pensaron en expandir los mercados nacionales y extranjeros. ¿No es muy curioso esto? Gracias a este modelo pudo avanzar un poco México en su economía en ese tiempo. ¡Qué información tan interesante! Ahora veamos las etapas en las que se dividió este modelo económico. Este modelo económico se dividió en 3 etapas. La primera fue el crecimiento con inflación, de 1940 a 1958. En esta primera etapa, el país empieza a industrializarse y se caracteriza por un fuerte crecimiento del PIB. La segunda etapa se llamó desarrollo estabilizador. Abarca los años de 1958 a 1970. En esta época se experimentó un crecimiento económico sin igual. Este fenómeno se caracterizó por tener tasas de inflación muy bajas y una gran estabilidad económica. Por último, tenemos la etapa de crisis y agotamiento, del año 1970 a 1982. El efecto del milagro mexicano pronto tuvo su fin, ya que solo estaba beneficiando a una mínima parte de la población. Gracias a la modernización del país, mucha gente emigró a la ciudad y ya no había personas que trabajaran en el campo. Con esta información abrimos un poco el panorama sobre la economía mexicana en este lapso de tiempo. Ahora tenemos una cápsula especial con nuestra compañera Fer Ruiz en el noticiero Día a Día. Adelante. Muy buenos días y bienvenidos a su noticiero Día a Día. Hoy hablaremos de una de las etapas mejor conocidas como el milagro mexicano, que se dio en 1940 y se caracterizó por ser un crecimiento y cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Una de ellas fue el crecimiento internacional en 1940 a 1956, ya que el número de industrias del país aumentó durante el mandato de Ávila Camacho y se observó una notable estabilidad política y un crecimiento económico, y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto alcanzó un promedio anual de 5.7%. Con un gran crecimiento en la producción de la energía eléctrica y del petróleo. La economía mexicana se desarrolló como nunca y permitió que se desarrollara una clase media con un buen nivel de vida, con trabajo, acceso a servicios de salud y educación. Se desarrollaron instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias, Fer. El día de hoy nos enfocaremos en el desarrollo estabilizador, de 1958 a 1970, el cual abarcó los sexenios de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Las personas que estuvieron al mando fueron Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda Pública, y Rodrigo Gómez, presidente del Banco Nacional.
El desarrollo estabilizador ha sido la etapa de mayor crecimiento económico en la historia del país. Su principal objetivo fue promover e incrementar la industria nacional y alcanzar a la competencia internacional ingresando tecnología moderna al país. Durante esta etapa se creó el programa La Hora Nacional, hubo una gran mejora en las instituciones escolares, principalmente la UNAM, y muchos otros beneficios. A partir del movimiento estudiantil de 1968, donde cientos de jóvenes murieron, este modelo económico empezó a decaer, ya que la población empezó a tener grandes dudas sobre el gobierno. Espero y les esté gustando el programa de hoy, Radio Escuchas. A continuación, nuestro compañero nos tiene información muy importante. Yo soy Gregorio Francisco Sánchez López y a continuación les diré cuáles fueron los factores principales que propiciaron la etapa de crisis y agotamiento en México. La economía mexicana no estaba beneficiando a toda la población. Grave crisis en el campo mexicano. Familias del campo empezaron a migrar a las ciudades. Se generaron los llamados cinturones de miseria. Se afirmó que la mitad de la riqueza de la nación estaba a manos del 10% de la población. En 1951 se generó la denominada Caravana del Hambre, conformada por familias de mineros que viajaban a pie desde Coahuila hasta la capital del país. El crecimiento económico para algunos sectores estaba generando gran pobreza para las mayorías. La economía mexicana empezó a verse reducida, ya que el campo era incapaz de soportar el crecimiento de la industria, lo que originó una baja de la producción de alimentos y con ello un gran déficit en la balanza comercial. Era mayor la diferencia entre lo que México exportaba e importaba. Se redujeron las exportaciones y se incrementaron las importaciones. La capacidad de ahorro de los mexicanos se veía abajo, contrayendo aún más la economía. Nuestro país se vio orillado a recurrir a préstamos extranjeros. Qué lástima que la buena racha económica de nuestro país haya durado tan poco. Pero bueno, cambiando de tema, ahora tenemos un reportaje sobre el movimiento estudiantil de 1968 con nuestro compañero Carlos. Escuchémoslo. En julio de 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se iniciaron una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México, que criticaban el autoritarismo del gobierno y apoyaban las protestas en el mundo. Pedían se respetara la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. A los estudiantes de la UNAM se unieron los del Instituto Politécnico Nacional y todos los centros educativos de la Ciudad de México. Después, asociaciones de maestros y sindicatos, hasta convertirse en un gran movimiento social. Con representantes de todo ello, se formó el Consejo Nacional de Huelga, que a mediados de septiembre empezó a sufrir una severa represión con la entrada del ejército a la ciudad universitaria. En ese momento se calcula que había una docena de muertos y alrededor de 100 detenidos o desaparecidos. El 2 de octubre de ese año se convocó a una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El movimiento estaba ya declinado con muchos de sus líderes encarcelados, pero el ambiente social estaba muy tenso a 10 días de iniciarse los Juegos Olímpicos. Unos minutos después de iniciar la manifestación con los líderes que quedaban libres y un orador en el tercer piso del edificio de Chihuahua, un helicóptero de ejército mexicano lanzó bengalas sobre la multitud. Con esta señal, militares, paramilitares y francotiradores abrieron fuego contra los 5,000 manifestantes, estudiantes en su mayoría. El número de muertos es desconocido hasta la fecha, pero se sitúa entre 300 y 500, con más de 2,000 detenidos. Este fue el fin del movimiento estudiantil y los Juegos Olímpicos se celebraron 10 días después en la Ciudad de México sin incidentes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero y les haya gustado mucho nuestro programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @economía día a día. Y nos vemos en la próxima cápsula informativa.